Buenas tardes. Vamos a presentar el desarrollo de nuestro trabajo, el cual estuvo enfocado a partir de la desaparición forzada. En el blog se pueden apreciar tres partes: la conceptualización teórica a partir del VIH, la contextualización en el conflicto colombiano y además el análisis a partir de cuatro conceptos fundamentales. Listo, entonces yo comenzaré por explicar el tema de la conceptualización de la desaparición forzada a la luz del VIH o siguiendo sus lineamientos. Lo primero que debo referir es que pues precisamente la desaparición forzada es un crimen que ha sido definido como de lesa humanidad, el cual consiste en una práctica sistemática dirigida contra un grupo de la población civil que tiene como objetivo desaparecer a una persona y precisamente no volver a dar información sobre su paradero. Precisamente esto es uno de los elementos que nos permite diferenciarlo del tipo penal de secuestro, ya que ese lo que busca es utilizar el secuestro mismo como un medio para lograr determinado fin, o bien sea una extorsión u otro tipo penal distinto. Mientras que la desaparición forzada se enfoca específicamente en el tema de desaparecer a la víctima y no volver a dar cuenta de ella ni de su paradero. Precisamente este delito se ha dicho a través de la jurisprudencia internacional de distintos tribunales y órganos internacionales, que no solo afecta derechos humanos como la libertad, sino que afecta a otro tipo de garantías fundamentales, como lo son temas de debido proceso o temas de dignidad humana, ya que dentro del mismo se presentan otro tipo de conductas como pueden ser la tortura y demás. Eh, Durante el desarrollo de la historia pues, internacional o básicamente y específicamente el tratamiento internacional que se le ha dado a este delito, viene determinado por varios instrumentos internacionales, entre los cuales podemos encontrar la Declaración para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, pues que se suscribió en 1992, o incluso la misma resolución de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, de la OEA, perdón, de 1983, incluso la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que precisamente es como la que empieza a dar el tema hito sobre por qué se considera un crimen de lesa humanidad, que viene luego a condensarlo el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, quien define en su artículo séptimo numeral primero que ese crimen, específicamente un crimen como la desaparición forzada y de lesa humanidad, siempre se cometen en un contexto. ¿Qué quiere decir? Precisamente esto nos lleva a referirnos a un concepto clave del derecho internacional humanitario como lo es el jus in bellum. Esto quiere decir el derecho en la guerra. Y precisamente internacionalmente se ha creado este derecho con el objetivo de, entre comillas, humanizar la guerra, con el objetivo de que no se presenten prácticas que puedan atentar contra el contendiente en la batalla del conflicto, que puedan deshumanizar ella misma. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que, pues la parte de la conceptualización, por favor. Se ha dicho que un crimen de lesa humanidad, precisamente como la desaparición forzada, debe contener cuatro elementos para que sea catalogado como tal. Entre ellos están la existencia de un ataque, precisamente puede ser contra la víctima, o el ataque derivado de ese mismo hecho que puede estar dirigido a sus familiares. Lo segundo es el objetivo del ataque, debe ser la población civil. Lo tercero es que el ataque es generalizado o sistemático. Y lo cuarto es que el victimario tiene conocimiento de ese ataque. Precisamente esta figura se desarrolló respondiendo a necesidades de prácticas que se dieron en regímenes autoritarios del Cono Sur, precisamente dictaduras como Argentina, Chile o incluso los regímenes que generaron en Centroamérica situaciones de violencia y de crímenes de lesa humanidad. Pues pensemos específicamente en lo que Martín Baró vivió en El Salvador o en Argentina el tema de los vuelos de la muerte. Ahora bien, eh, todo esto, todo este desarrollo internacional, precisamente enfocado en ese jus in bellum, ha hecho que más de 100 países ratifiquen el estatuto de la CPI. ¿Qué quiere decir ello? Pues que se han tenido que adecuar todo su sistema interno y su ordenamiento jurídico con el objetivo
de dar unas pautas o tener unas pautas que formalicen su relación interna frente a ese estatuto o frente a esas normas que se han derivado incluso de la misma costumbre internacional para humanizar el tema de la guerra. Por eso, frente a la conceptualización, termino diciendo que el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha sido uno de los órganos más importantes en dar este tipo de lineamientos y por ello ha incorporado temas o dentro de sus recomendaciones o estudios ha ordenado incorporar temas en el ordenamiento interno para humanizar la guerra, como por ejemplo que las partes contendientes dentro de un conflicto armado tienen la obligación de brindar toda la información sobre las personas que tengan en su poder, bien sea como si se quiere tildarle de secuestrados, retenidos o demás, deben tener unas planillas, una base de datos donde informen a cuál es la persona, el nombre, el sexo, la edad y demás, con el objetivo de que no se presenten situaciones como la desaparición forzada. Entonces, precisamente, y en conclusión, frente a la conceptualización, lo que nos permite esto y ha permitido todo el desarrollo del derecho internacional humanitario es poder dar cumplimiento a conceptos tan importantes como el derecho a conocer sobre lo sucedido con los desaparecidos, que son principios generales del derecho internacional humanitario, en este caso, jus in bellum, que deben cumplir todas las partes que intervienen en un conflicto armado. Bueno, ya para hacerlo un poquito más específico y para profundizar en cómo se dio el tema de la desaparición forzada en Colombia, tenemos que iniciar diciendo que en América Latina fue más o menos en la época de los 70 cuando se proliferó esta práctica para ir en contra de los enemigos internos. Esta época fue la época de la Guerra Fría en la que se buscaba ir en contra del sistema pues, de los comunistas y entonces esta práctica fue algo que ayudó a que se tratara de erradicar a las personas que siguieran este tipo de ideologías. En Colombia, específicamente, todo inició con las declaraciones de sitio, las cuales se hicieron para tratar de contrarrestar los ataques al orden público que se estaban evidenciando. Posteriormente, en 1978 y hasta 1982, se promulgó el Estatuto de Seguridad en el gobierno del presidente Turbay Ayala, el cual aceptaba que las Fuerzas Armadas tuvieran como esa autonomía de realizar las prácticas necesarias para ir en contra de ese enemigo interno, que era pues también para la época de los comunistas. Durante esta época, la práctica se desarrolló principalmente por el Estado y era precisamente enfocado a tres tipos de víctimas. Los que estaban en contra del régimen político que estaba pues en el momento en Colombia, los comunistas y los guerrilleros. Posteriormente en Colombia se desarrolla otra época en la que se sigue haciendo esta práctica, pero ya no solamente por parte del Estado, sino también por otros grupos, con el fin de buscar también que se acabe como con el opositor. Sin embargo, en esta otra época los móviles cambian un poquito, ya también la empiezan a utilizar para hacer limpiezas sociales, para buscar atemorizar a la población y así conseguir territorios. Otro aspecto importante que podemos desarrollar en Colombia ha sido el amparo legislativo, pues solamente a partir de por más de 40 años que se ha desarrollado este conflicto armado, solamente hace 17 está en nuestro ordenamiento jurídico y solamente 30 años después de que se dio la primera desaparición forzada, fue que se creó el Registro Único Centralizado, el CIRTEC. Ahora bien, con el objetivo de darle más dinamismo a la exposición, pues lo que queremos es como decir específicamente cómo se ha aplicado este tema de la desaparición forzada a los 4 conceptos fundamentales de los que hablaba Martín Barón. Entonces, primero tenemos que referirnos al tema de la mentira institucionalizada, ya que tal como se trabajaba, digamos, dentro de la lectura, precisamente quienes deben brindar un tema de garantía y confianza, pues deben ser las instituciones de cada estado, de cada país, con el objetivo de brindar cierta garantía o respeto a sus ciudadanos. Son quienes deben primeramente brindar seguridad, justicia, temas de protección y demás frente a derechos de tipo humano. En ese sentido, aplicado a la desaparición forzada, vemos cómo en Colombia la mentira institucionalizada se ha dado específicamente en ejemplos claros como los de los falsos positivos, específicamente en sentencias de
tribunales internacionales como la CIDH o incluso tribunales internos en Colombia, como Corte Suprema de Justicia y demás, o tribunales penales, se ha determinado cómo esto fue una política institucionalizada del Estado, específicamente de los mandos militares. Esto demuestra cómo el Estado se apropió de un discurso que aparentemente en la realidad demostraba confianza y seguridad frente a las personas y a sus habitantes, pero en realidad lo que sucedía era que era con un objetivo ideologizador, con el objetivo de vender su ideología, pero efectivamente no protegía derechos humanos y contrario a esto ejecutaban civiles haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate. Muchos aparecieron, pero muchos no. Es decir, que se configuraban prácticas como la desaparición forzada. Bueno, otro punto importante, otro concepto fundamental que toca Ignacio Martín Baró es el de la violencia. Él insiste en que la violencia es una característica fundamental en la guerra. Y nuestro concepto de la desaparición forzada, como ya lo vimos, se desarrolló en dos momentos de guerra, ya sea en la época de la Guerra Fría o ya sea en nuestra parte de conflicto interno. Y en las dos ha sido un mecanismo que ha utilizado cada parte para acabar con su opositor. Y es un mecanismo de violencia toda vez que utiliza prácticas violentas como la tortura y pues los asesinatos en general. Ahora bien, frente al tema del trauma psicosocial, Martín Barón nos decía que el tema de la psicología social o el tema mental no viene construido como una práctica de la parte hacia lo general, sino de lo general hacia la parte. Es decir, que el tema de la salud mental viene determinado por la construcción de las relaciones sociales de cada individuo. ¿Qué nos permite determinar ello? Que Martín Baró decía que si específicamente una sociedad estaba determinada por situaciones de violencia como en El Salvador, pues digamos que se podría decir que su característica fundamental era que mentalmente no era una sociedad sana y que específicamente esto iba a realizar que el individuo no pudiera desarrollarse como tal, no pudiera desarrollarse como tal socialmente porque perdía su capacidad de trabajo y de amar. Ahora bien, específicamente en la desaparición forzada sucede ello. Cuando una persona es víctima de ese flagelo, no solo se afecta a él mismo, sino su familia. Es decir, que las personas a su alrededor pierden la capacidad de trabajo y la capacidad de amor porque van a tener rencor y segundo van a empezar a determinar todo su tiempo y destinarlo a buscar a ese familiar y se vuelven improductivos tanto para sus familiares como para la sociedad misma. Y finalmente vamos a tocar el tema de la polarización social. Ignacio Martín Baró la definió como el desquiciamiento de los grupos hacia extremos opuestos. Es decir, en nuestro contexto podemos ver que hay dos extremos opuestos. Unos aquellos que aceptan la desaparición forzada como una práctica esencial para llegar a sus fines, que podríamos decir que son los grupos guerrilleros, y otro como opositor a este que debería estar encabezado precisamente por el Estado, que es quien está llamado a, digamos, a salvar y a salvaguardar todos los derechos de esas personas. Es decir, está la sociedad polarizada en dos, una que los apoya y otra que no los apoya. Y esto también lo podemos evidenciar a través del desarrollo que han pues traído las guerrillas, que son quienes apoyan esta práctica como un medio para lograr su fin y consideran que aquellos que no estén de acuerdo con esa práctica no están de acuerdo con el fin que ellos quieren llegar. Entonces ahí también muestran que esa polarización social busca que las partes o las personas de la sociedad se definen hacia un bando, porque si no están en ninguno de ellos quiere decir que están en contra de él. Queremos finalizar diciendo pues que este blog y esta explicación fueron creados y dadas por mi compañera Marcela Checa y quien les habla Juan Sebastián Alguín Velázquez. Muchas gracias.